Hola a todas mis amigas y amigos de las redes sociales por un nuevo video grabado, supuesto hoy 20 de mayo del 2025. Una fecha histórica porque un día como hoy, pero del año 1902, Cuba por fin era ya república constituida y llegaba a la concierto de las naciones del mundo como una nación libre, soberana, independiente. Eso era lo que nos querían hacer creer. Se bajaba la bandera del país ocupante, que había dicho que entraba en la guerra de 1895 como amigo, aliado de los cubanos, y al final, bueno, ocupan el país de manera militar, a la fuerza. Las negociaciones con la antigua metrópoli, con la potencia vencida en Versalles, los cubanos no pudieron estar ahí. Igual, nace una república mediatizada el 20 de mayo de 1902, una república con un himno, con bandera, con constitución, con presidente. Pero ¿qué es república aquella, no? Pero bueno, al final teníamos república y era un paso adelante. Dejábamos de ser colonia de España para comenzar una nueva vida, una nueva página en la historia de Cuba, que a partir de un día como hoy, pero de 1902, se oficializaba ya, era la República de Cuba. Constitución, bueno, cuando se dice de república mediatizada, ¿por qué? Porque, y nadie lo puede negar, nacía el país con una constitución que tenía un tajo, la soberanía mellada por una enmienda, la famosa enmienda Platt, que Estados Unidos, cuando todavía los constituyentes estaban en el teje-meneje, que si aceptaban o no la enmienda Platt, que a todas luces, antes, ahora, en todos los tiempos, bueno, que se vea será el que lo lea, se da cuenta que era una intromisión total y descarada para una nación que supuestamente iba a ser libre, soberana, independiente. Bueno, pues los constituyentes estaban que si apoyaban o invalidaban la enmienda Platt, hasta que llegó el país interventor, los Estados Unidos, y dijo de que sí o sí, si no aceptaban la enmienda Platt, no, las fuerzas militares que ocupaban la isla, el archipiélago cubano, no se iban a ir igual. La frustración de una nación que había luchado tanto, que miles, cientos de miles de sus mejores hijos habían muerto, ya sea en combate, ya sea por las enfermedades, por la reconcentración del sanguinario Weyler, agravada por el bloqueo naval yanqui. Todo hay que decirlo. Bueno, 20 de mayo, fecha gloriosa, así se llama este pequeño libro, pero es un dios, realizado por impreso y editado por la editorial Ciencias Sociales de Ana Cairo Ballester. 2 ensayos de historiografía cultural conforman este libro. A través del primero de ellos se reconstruye el dilatado e intenso quehacer de los cubanos en el siglo XIX, de Varela a Martí, en pos de hacer realidad el sueño de una república anhelada, cuidadosamente pensada. Mediante el segundo ensayo, se explica el complejo trayecto de la república alcanzada en 1902
y que llega hasta nuestros días con sus etapas burguesa y socialista, con las continuidades y rupturas entre ambas, pero una sola desde entonces, con sus inmarcesibles y permanentes símbolos patrios, nacidos en el fragor del combate contra el colonialismo español. El 20 de mayo, sus celebraciones o conmemoraciones, su lugar en el imaginario intelectual y popular cubano se constituyen el hilo conductor de este acercamiento a la cultura republicana de antes y de ahora, requerida aún de nuevas indagaciones que, como esta, permitan conocer y discutir los problemas de continuidad y ruptura del surgimiento y desarrollo de la República de Cuba. ¿Quién fue? Ana Cairo Ballester nació en el año 49 y falleció en 2019. Bueno, era ensayista, investigadora, ejerció como docente en la Universidad de La Habana por más de 3 décadas. Nuestra editorial, Ciencia Social, ha publicado sus obras: El grupo minorista y su tiempo, Historia de la Universidad de La Habana, y la compilación de Máximo Gómez, 100 años, Raúl Roa, Imaginarios, El padre, las casas y los cubanos. Es autor además del Movimiento de Veteranos y Patriotas, La Revolución del 30, la narrativa y el testimonio cubano, José Martí y la novela de la cultura cubana, Heredia entre cubanos y españoles, Bembé para cimarrones, así como de compilaciones por los centenarios de Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras, Eduardo Chivás y los 8 volúmenes de Letras, Cultura en Cuba. Recibió las distinciones por la educación cubana, por la cultura nacional y la Orden Fran País de segundo grado. Y en el 2015 le fue conferido el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas. La primera edición de este libro fue en el 2002, la segunda en el 2019. Y bueno, realmente es un libro, pequeño libro, ya lo decíamos que 2 ensayos. Y realmente aquí, para el que quiera tener de manera resumida, rápida, conocer cómo surgió la República de Cuba en este libro, por lo menos para empezar, para indagar. Y es un bello libro, se lee rápido. Las precisiones que ella hace, hay que leer las curiosidades. Se ha vinculado al proceso de surgimiento de la República de Cuba y a los problemas culturales que tenía asociados. En tal sentido, he indagado y conversado con decenas de cubanos. Por lo mismo, he preferido un diseño sistemático de interrogantes y reflexiones que, ojalá, contribuyan a promover en otras personas nuevas preguntas y análisis. Así, entre todos podremos avanzar en los debates imprescindibles acerca de la relevancia de la cultura republicana en el siglo XX, la cual se divide en 2 periodos históricos bien deslindados, el de la República Burguesa y el de la República Socialista. En la calle se suelen oír expresiones como la República o la Neocolonia y la Revolución. Fíjense en este dato interesante. Sin embargo, no debería olvidarse que el Estado fundado el 20 de mayo de 1902 mantiene inalterable su nombre y los símbolos patrios que lo identifican. Las constituciones de 1901, 1940 y 1976 así lo han refrendado. La cultura republicana, con sus 2 periodos, etapa burguesa y etapa socialista, necesita mejores indagaciones sobre los problemas de continuidad y ruptura. Precisamente aspiro con mis opiniones a una modesta contribución al examen de estos, porque creo que la reflexión colectiva acelerará el conocimiento de las precisiones para un deslinde más complejo y matizado. El libro se ha conformado por 2 ensayos: El sueño republicano y Vicisitudes de una fecha, una cronología del anexo de documentos, relecturas y otro de ilustraciones. Voy a leer el proyecto martiano. Dice: José Martí ya había expresado su preferencia republicana desde el presidio político en Cuba 1871 y la República Española ante la Revolución Cubana 1873. En la lectura en Stell Hall 1880 había pormenorizado sobre aspectos de los errores cometidos en la Revolución del 68, porque resultaba imprescindible esclarecer los hechos para que los proyectos de una guerra victoriosa, una nueva guerra victoriosa que debería instaurar una república, ganaran la mayor cantidad de adeptos posibles.
En el discurso con todos y para el bien de todos, José Martí formuló el proyecto republicano de más amplia radicalidad en el corpus del pensamiento independentista nuestro cubano. Dice Martí: porque si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien fundamental que de todos los del país fuera base y principio, y sin el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que yo prefiriera. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto como honor de familia, el ejercicio íntegro de los demás, la pasión, en fin, por el decoro del hombre. O la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Para libertar a los cubanos trabajamos y no para acorralarlos. Su derecho de hombres es lo que buscan los cubanos en su independencia. Y con letras de luz se ha de leer que no buscamos en este nuevo sacrificio meras formas, ni la perpetuación del alma colonial en nuestra vida, con novedades de uniforme yanqui, sino la esencia y realidad de un país republicano nuestro, sin miedo canijo de unos a la expresión saludable de todas las ideas y el empleo honrado de todas las energías, ni de parte de otros aquel robo al hombre que consiste en pretender imperar en nombre de la libertad por violencias, en que se prescinde del derecho de los demás a las garantías y métodos de ellas. Por esta patria vehemente, en que se reúnen con iguales sueños y con igual honradez aquellos a quienes pudiese divorciar el diverso estado de cultura, sujetará nuestra Cuba, libre en la armonía de la equidad, la mano de la colonia que no dejará a su hora de venírsenos encima, disfrazada con el guante de la república. Bueno, terminada la parte de Martí, dice: este sueño republicano se concebía como un proceso de aprendizaje, como una construcción por fases. Había que enfrentar a los oligarcas, partidarios de castas y grupos de poder que podían reproducir en rituales republicanos los privilegios de élites. Había que luchar contra los enemigos del sufragio universal y de la igualdad jurídica. Martí sabía que existían otros proyectos republicanos muy diferentes al suyo, y que era más difícil intentar conciliarlos que alcanzar un primer consenso en cuanto al fin de la dominación colonial española. La república antiimperialista como proceso de descolonización constituyó el supremo aporte teórico de Martí en las coordenadas del pensamiento político-cultural. Él organizó la guerra en 95 y trabajó en ordenarla de acuerdo con sus concepciones hasta su muerte. Después se impusieron otros criterios. Se ratificaron los preceptos de la Constitución de Weimar. Se organizó un gobierno con mayoría de civiles, cuyas funciones manifiestamente contradictorias atentaron contra la prioridad de obtener la victoria militar y repitieron errores de la guerra del 68. La brutalidad genocida de la reconcentración 1896-1897 aceleró el surgimiento del consenso unánime de que el fin de la dominación española tendría que conseguirse a cualquier precio. El imaginario contra el general Valeriano Weller abarcó infinitas variantes de canciones, poemas, chistes, narraciones, caricaturas, artículos, ensayos, discursos, entre otros. Entre febrero y julio de 1898 se desencadenó la Guerra Hispano-Cubano-Americana, que concluyó con la derrota de España. Por los acuerdos del Tratado de París, el 1 de enero de 1899 comenzó oficialmente la dominación política de los Estados Unidos de América aquí en Cuba. Bueno, la intervención militar yanqui, el poeta matancero Bonifacio Birne, ese poema que es como una fotografía de la frustración nacional después que habíamos luchado tanto, estábamos ocupados por otro imperio. El poema Mi bandera dice: al volver de distantes riberas, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra he visto, además de la mía. ¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? Desde el buque la vi esta mañana y no he visto una cosa más triste. Con la fe de las almas austeras, hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas, donde basta con una, la mía. ¿No la veis? Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria, y en la cual resplandece una estrella con más luz cuanto más solitaria, aunque lánguida y triste trémola
Mi ambición es que el sol con su lumbre la ilumine a ella sola, en el llano, en el mar y en la cumbre. Si desecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Esa última estrofa, que no hay cubano que no se la sepa. Y imagínense, eso después pues veremos aquí Roosevelt, primer presidente del naciente imperio. No es el primer presidente de los Estados Unidos, pero el primer presidente del naciente imperio, porque bueno, ya ocupa Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Supo cultivar una imagen pública muy favorable. Hizo que su hija Alicia visitara a inicios de 1902 La Habana como una acción de cordialidad en los preparativos para fundar la República. No obstante, el general Wood presionaba eufórico. La única solución consistente ahora es la de la anexión. Ellos siempre lo quisieron, pero no pudieron, porque a pesar de todo, de la frustración, de ese sentimiento de que no habíamos alcanzado por lo que habíamos luchado tanto, ¿no? Miles de cubanos sabían empuñar las armas, y ellos sabían bien que en caso de que la cosa se pusiera fea, malita y fuera de frío, íbamos a una guerra contra los americanos e iban a pasar muy mal. El ejército norteamericano, cuando intervino en la guerra hispano-cubano-americana, se dio cuenta que si no iba a ser por los cubanos, por los bombices, los españoles lo hubiesen pasado por arriba. Eso está más que claro. En tierra no comían con los españoles, y por supuesto con los cubanos menos todavía. Entonces, a pesar de todo, de toda la frustración, no pudieron anexarse este país, esta nación, esta nacionalidad, porque no tendrían primero que haber eliminado a todos los cubanos, haber importado a los blancos, haber metido para acá miles de norteamericanos. Era la única manera, pero no. Siempre que hubiesen cubanos aquí, de los que habían luchado por la independencia, no podían anexar a Cuba. Pero bueno, Wood, pensamiento, dice: la única solución consistente ahora es la de la anexión. Esta, sin embargo, requerirá algún tiempo, y durante ese tiempo no es otra cosa sino prácticamente una dependencia de los Estados Unidos. Con el control que tenemos sobre Cuba, un control que pronto sin duda se convertirá en posesión, no tardaremos en dominar en la práctica el comercio de azúcar del mundo, por lo menos una parte muy importante del mismo. Creo que Cuba es una adquisición muy deseable para los Estados Unidos. Vale tanto como dos cualesquiera de los estados del sur juntos, y hasta tanto como tres de ellos si exceptuamos a Texas. Al final, Wood tuvo que acatar la decisión de Roosevelt de abreviar el tránsito hacia la instauración de la República. De todos modos, se esforzó en que fuera traumática para los cubanos. Entonces, ya, 20 minutos, rápido. Este libro, aquí no lo he dicho, pero búsquenlo. Aquí adentro está cómo fue ese día, el 20 de mayo de 1909. Hubo fiestas en La Habana, en todo el país. Salió la bandera de las barras y las estrellas y quedó solita la nuestra. Pero bueno, habría sido un capítulo de lucha que al final lograríamos la plena y verdadera independencia en la última etapa de liberación nacional. La revolución que había comenzado el 10 de octubre de 1878, que volvió otra vez con el machete en la mano en 1895, que tuvo que ver de manera frustrante cómo esa independencia se la quitaba de la mano, y tuvo que esperar perfectamente. Fíjense, la intervención militar, la ocupación, el poder imperial yanqui comenzó el 1 de enero de 1899
Y bueno, terminó el 1 de enero de 1959. Exactamente. 60 años. Así fue. Y aquí, el 20 de mayo, un día histórico para Cuba, donde no alcanzamos la plena independencia, pero comenzaba un proceso que al fin y al cabo lograríamos la segunda y definitiva independencia el 1 de enero de 1959. Chaito, un video cortico.